Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Ya estoy aquí otra vez. Esta vez sin efectos artificiales, sin fuegos artificiales, sin montajes, sin edits y en un vídeo muy sencillito. Bueno, también la clase que dimos online fue muy sencilla y luego fue realmente un placer charlar con todos vosotros y conoceros. Miguel me ha pedido que os hable un poco de mi experiencia en la distribución de podcast, porque, bueno, es obviamente uno de los pasos finales e importantísimos, aunque no el último, y que os hablar un poco de nuestra experiencia desde la Coctelera Music. Vamos a ver. Nosotros producimos muchas veces contenido que no distribuimos nosotros, a veces tenemos trabajos, a veces no, es lo que estamos haciendo, trabajos para Podimo o para Amazon. Audible es la plataforma de suscripción de podcast de Amazon, o bien pues para Spotify, etcétera. Nosotros en este caso no, obviamente no distribuimos porque hay un cliente final que es o son las mismas plataformas que encargan originals, como Netflix, pues trabaja con productoras encargando originals, ¿no? Bueno, pues lo mismo en el podcast. No obstante, nosotros hemos tenido hasta hace muy poco trabajos de producción propia y de distribución propia que hemos querido hacer. Podcast como el que dio nombre a nuestra productora, que es algo que ha sido un híbrido un poco de radio y no demasiado podcastero, o bien Exprimiendo el Limón, que fue un experimento que hicimos durante la pandemia. Entonces eso lo distribuimos nosotros. ¿Qué estamos utilizando? Vamos a ver, hablemos por supuesto primero de qué es un agregador, porque eso es lo que vais a necesitar para poder poner vuestro contenido en Spotify, Apple Podcasts o Chrome o iTunes, Google Podcasts, etcétera, ¿vale? Necesitáis un agregador de contenido y necesitáis, ojo, un agregador especializado en podcast. Os voy a pasar un material fabuloso a través de Miguel porque he encontrado... si tecláis en Google vais a encontrar todo tipo de información, pero he encontrado en Podcast Insights realmente un análisis bastante extenso y a la vez pues bastante, yo creo que muy concreto, donde tenéis hasta 31 opciones distintas hay aquí indexadas y explicadas brevemente, incluidas 7 que tienen opción también gratuita, de agregadores, sitios de alojamiento de podcast. ¿Por qué necesitamos un agregador? Bueno, esto ya creo que es bastante evidente, porque es la manera de poder entrar vuestros podcasts en todas esas plataformas, en Spotify, Apple, Chrome, Deezer, iTunes Mobile, Mobile Safari quiero decir, Chrome Mobile, y el mismo, pues por ejemplo en mi caso estamos en Simplecast. Estos agregadores también tienen a veces sus propios... siempre tienen sus propios players si los queréis utilizar, incluso a veces ellos tienen, aparte de la función de agregadores, funcionan también como plataforma de contenido y hay gente que lo consume ahí también o a través de las apps que tengan. Bueno, escogimos Simplecast, como podríamos haber escogido Anchor o cualquier otra, pues supongo que porque los planes que ofrecían de alojamiento nos parecían los más adecuados en ese momento. Nos gustó también que es como tiene como un dashboard y una forma de manejar todos los contenidos y acceder a las analíticas muy claro y muy nítido y muy limpio y muy fácil de usar. Tiene, que esto nos interesaba, una parte de analíticas, que creo que esto lo tenéis que tener muy en cuenta, bastante detallada, donde indica pues también todo sobre la audiencia, las descargas, los países, el tiempo de consumo, cuál es el día en el que mejor ha funcionado una cosa, etcétera, etcétera, que bueno, pues obviamente todo eso es una cosa que yo ahora no me voy a ocupar ni os voy a hacer una clase, pero sabéis que la analítica siempre es muy, muy, muy interesante y muy importante en vuestras campañas de comunicación y de difusión de los podcasts para entender también el contenido, cómo funciona y qué interacciones tenéis. Es muy importante, bueno, interpretar la realidad y los números. Entonces, chicos, vamos a quedar en esto. Le voy a pasar a Miguel ese análisis en Podcast Insight. Tenéis 31 lugares para elegir y muchos más. Os recomiendo que os ajustéis pues a vuestra propia realidad, evidentemente. Si tenéis algún plan gratuito, utilizadlo. Si vais muy en serio, valorad opciones de pago, que no suelen ser muy caras y suele haber también bastante dónde elegir. No dudéis, por favor, en pedirle a Miguel todo cuanto queráis sobre mí. Si tenéis dudas sobre el tema de audio, hacérmelas llegar.
estamos para apoyarnos los podcasteros, de verdad. Venga, un abrazo muy fuerte y me encantó mucho estar el otro día con vosotros y también saber de vuestros proyectos, que me parecen francamente interesantísimos.